Hoy no puedo pasar por alto un fenómeno que a mi humilde juicio resulta realmente alarmante, y es el hecho irrefutable de que como sociedad nos estamos descerebrando. Amigos míos, mi intención no es hacer un statement político, sino más bien emitir una opinión muy personal y hacer un puente entre este fenómeno y las repercusiones psicológicas que creo que esto tiene en nuestro desarrollo social. Ahora bien, cada vez que uno comparte una idea se transforma en una condición política, pero no es la idea. Si bien hace un buen rato vengo dando la lata con este tema, pues lo observo hace ya varios años, pero cada vez que lo menciono me tildan de cuático, que le pongo color, que soy exagerado, que soy anticuado, poco progresista, etcétera. Pero mi naturaleza me impide guardar silencio ante lo que veo y por lo demás, ¿cuál es la idea de pensar si no podemos opinar en un país libre como el nuestro? Y lo que quiero decir lo voy a resumir en esto. Estamos pensando poco, tragándonos todo lo que nos ponen por delante y ya no somos capaces de entender lo que estamos leyendo. Ahora bien, antes de todo quiero decir que yo, como muchos de ustedes, venimos de la generación de los 70 a los 80. Al igual que muchos, somos de esta famosa generación X donde la vida era muy distinta a la vida moderna que tenemos hoy. No sé si era mejor, pues eso depende de la experiencia personal que cada uno de nosotros hayamos tenido, pero sí fue muy, pero muy distinta. Somos de esa generación de plazas y calles hasta tarde, de la piscina pública, del rock latino, esa generación de teléfonos públicos amarrados a la pared, del tombo, la escondida, el pillarse, de jugar al semáforo, a la escondida china, a la botellita y hay de lentos. Esa generación que a lo largo que la tecnología ha ido avanzando se ha ido perdiendo. De libros, enciclopedias, caritos, caligrafía y, por qué no, ese baldor de matemáticas. De esa generación de miradas y castigos y de miedos a la autoridad, de normas y de límites, de ahí venimos nosotros. Insisto que no sé si realmente fue una mejor época por la que vivimos hoy en día, pues depende, insisto, de cómo la queramos ver o analizar. Pero sí podemos decir que desde ese momento que voy observando cómo generación tras generación crece la tecnología y cómo esa tecnología nos ha ido alejando y haciéndonos más descerebrados y cómo ya piensa por nosotros. Lo podemos comprobar con los resultados que vimos en el Simpson y de las interpretaciones que se extrapolan de estos resultados. Y eso es solo si consideramos que se aplicó el CIMSE, en solo dos áreas, lenguaje y matemática, y no en todas como en el resto de los CIMSE. Y no se aplicó a todos los cursos como en años anteriores, sino que solamente a segundo básico y medio. Y o sea que literalmente estos pésimos resultados que estamos observando son solo una fracción de la realidad que se pudo evaluar. Pues quizás de haberse aplicado por completo, los resultados serían catastróficos, peores. Y si bien podríamos decir que este es el CIMSE post-pandémico y que refleja los estragos que la pandemia dejó en la educación, no es menos cierto que también refleja las malas decisiones que se han ido tomando por años, que fueron socavando la educación, con la eliminación de asignaturas, como en el caso de nosotros pudo haber sido filosofía o educación cívica, o los niveles de exigencia académicos, donde la exigencia por parte de las instituciones se fue demonizando. Y pasamos al hecho de que si un profesor te exige para que seas mejor y así explotar tu potencial, entonces es un mal profesor y hay que acusarlo que es de falta de empatía y que de un sinfín de otras cosas porque no te pone la atención que tú necesitas. Años en que las ideologías carentes y sustentas de base se fueron tomando el colectivo educativo para iniciar procesos de adoctrinamiento en los colegios y cambiaron su forma de pensar a una forma carente de rigurosidad, transformándola en un acto simplista y además dándole o restándole, mejor dicho, toda la autoridad a los profesores. De hecho, los atacamos cuando tratan de ejercer esa autoridad. Entonces estos resultados no son solo el efecto de una pandemia, sino también de las decisiones que se tomaron durante años a nivel político y que vienen desde mucho tiempo.
y que tuvieron su guinda de la torta el 2015, cuando rompieron con fuerza quitándonos el derecho de elegir la forma de educar a nuestros hijos, para entrar en tómbolas que son aleatorias. Tan antiguo es este problema, que ya se veía venir por allá por los años 30 y 40. De hecho, incluso Humberto Maturana, en el año 1988, en las charlas que dictó en el SET sobre emociones y lenguaje en educación y política, donde dentro de muchas observaciones y análisis que se hicieron, inició planteando una pregunta muy profunda. ¿Y por qué era profunda? Por la implicancia que ésta tenía en relación a los tiempos históricos que se vivían en nuestro país hacia finales de los 80 y principios de los 90. ¿Para qué sirve la educación? Lo interesante de esta pregunta es que está planteada en términos de relación, es decir, con un para qué. Por lo tanto, responder a esta pregunta implica en sí mismo, primero, definir a qué o a quién le sirve la educación. ¿Le sirve a los niños y jóvenes chilenos? ¿Le sirve a la sociedad en la que vivimos o a las facciones políticas de turno? Por tanto, definir para qué sirve la educación depende de lo que se quiere lograr con esa educación. Entonces me pregunto, ¿cuál es la función real a la que le sirve esta educación? ¿A quién o a qué sirve realmente? Porque claramente no nos está sirviendo para hacernos más pensantes, es ver los resultados del CIMSE, o colaborativos, ni tampoco para reconocernos como iguales y fomentar el respeto entre los pares, o para validarnos como personas que no tengamos miedo de ser distintos unos de otros. Es cosa de ver los problemas de bullying. Menos a estar en armonía con la naturaleza, veamos cómo tenemos el planeta. Y claramente no para tener un sentido común. De hecho, es todo lo contrario. Veo una educación que hoy día sirve para educar en la competencia constante con los demás, lo que implica siempre ganarle a alguien o superar a otro, sin importar cómo, o a sacar provecho de la naturaleza, sin importar si agotamos los recursos, o a generar una ignorancia agresiva y poco tolerante, o una educación dividida en grupos de populares, raritos, mateos, deportistas, etc. Y que no va a celebrar esa diversidad, sino que lo que va a hacer es recalcar como algo de lo que podemos burlarnos. De hecho, todo esto se veía venir ya hace mucho tiempo y fue profetizado por pensadores como Karl Popper en el 45, cuando hablaba de que la tolerancia llegaría a tal nivel que las personas inteligentes iban a tener prohibido pensar para no ofender a los idiotas. O en letras tan famosas de este tango Cambalache que decía Julio Sosa: hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Y eso es solo un fragmento de la canción. Hoy creo que hemos llegado a ese nivel. Es nefasto y relativista, donde todo es en función de. Es increíble cómo estamos viviendo en esta realidad descerebrada que atropella la razón en cada acción y decisión que se ha ido tomando con los años en base a la educación de nuestros hijos. De tal forma que no nos dimos cuenta cómo este cáncer de ignorancia tumorioso o genera un tumor en nuestra sociedad que hoy día agoniza. Lo normalizamos de tal forma que es aterrorizante. Creo que Maturana, Popper, Sosa, Ortega y Gasset se quedaron cortos al imaginar, predecir, concluir y observar esta superficialidad que se avecinaba. ¿La educación sirve? Sí, claramente que sí, pero sirve a los intereses del gobierno de turno, ya sea a nivel local o global. Porque esa ignorancia que se ha provocado es la moneda por excelencia que permite el control. La inmediatez y la falta de visión a mediano y largo plazo nos permiten implantar placebos que dañan la psiquis de nuestras generaciones más jóvenes. Hoy día vemos generaciones completas que no son tolerantes a la frustración, dañadas en su estructura de personalidad por esta nefasta normalización que ha traído aparejada ideas limitantes y una mala comprensión de nuestros derechos y deberes. Que eso es fundamental. Veo jóvenes a diario en la consulta que deben lidiar con conflictos propios de su edad, de su adolecer, sobre las bases carentes de la rigidez que estructuren, que les den andamiaje y que guíen a la resolución de conflictos.
Porque todo aquello que está asociado hoy día a normas, límites, disciplinas, ya está integrado como algo malo, que va en contra de mi libertad de ser como quiero ser. Y es todo lo contrario, cuando a veces ni siquiera ellos saben lo que quieren ser, rechazando de plano ya cualquier forma de responsabilidad de sus actos. Y por lo tanto colocando la culpa siempre en otros por su sufrimiento. Esta manera carente de rigurosidad tiene hoy a generaciones completas sumidas en el consumo de placebos porque no quieren lidiar con el esfuerzo de vivir ni con el peso de la realidad porque ya se les dejó de enseñar cómo vivir. Generación tras generación hemos ido descerebrando a nuestra sociedad. Para terminar quizás como en una copia de Orwell en su libro 1984. Y quizás sí soy cuático, exagerado y poco progre. Pero no puedo callarme cuando veo el mundo que se avecina y que le va a tocar a mis hijos vivir.